La historia comienza con nuestro protagonista teniendo un sueño, bueno, más que sueño era una pesadilla. Él narra que, si alguna vez alguien se ha despertado de una pesadilla y se da cuenta que despertó en otra, bueno, es el caso de nuestro protagonista llamado Lu Shen. Él despertó en otra pesadilla donde luchaba con monstruos aterradores. Ahora pasamos a un salón de clases, ahí observamos a Lu Shen durmiendo en clases. Cuando él despierta, todos sus compañeros comienzan a burlarse. Por otro lado, el profesor está muy enojado y comienza a regañarlo por solo dormir y no esforzarse en los estudios, ya que no falta mucho para el examen final. Además, le advirtió que, si su actitud sigue así, en el futuro no podrá encontrar un buen trabajo, ni siquiera de albañil. Después del buen regaño por parte de su maestro y las burlas y críticas de sus compañeros, la clase llegó a su fin. Uno de los pocos amigos de Lu Shen se le acercó para preguntarle si había vuelto a tener otra pesadilla. El prota recordó aquel lugar dentro de sus sueños, aquel campo deprimente y ruinoso. Él ya no quería recordar ese sueño, ya que hizo que su estado mental decayera severamente, por lo cual tendría que tomar algunas medicinas y entrenar más. Su amigo trató de animarlo diciendo que son humanos normales, por lo cual es lógico que su estado de salud sea bajo, pero para que dejara de pensar en eso, lo invitaba a jugar. Él pagaría las bebidas y la entrada. Sin embargo, el prota dijo que no estaba de humor para eso, y se iría a casa a descansar. Su amigo el gordito se despidió de él y se fue a jugar con otros compañeros. De regreso a casa, el prota se comentó a sí mismo que nunca pensó que después de reencarnarse en un nuevo mundo, tendría que preocuparse por los exámenes finales o incluso estar preocupado por las clases de matemáticas, de las cuales ni siquiera notas tomaba. Lu Shen pensaba que su antiguo mundo con el actual no eran tan diferentes entre sí, pero, el ver todos esos carteles con cazadores o a personas extremadamente fuertes, le preocupaba un poco. Ya en la casa, el prota saludó a su madre que ayudaba al padre a ponerle un tratamiento en su cuerpo. La madre le dijo al chico si quería comer algo de fruta mientras estaba la cena. Además también esperaban a su hermana menor. El prota le sugirió al padre comprar un aparato circulador de sangre, ya que sería mejor que ponerle esos tratamientos incómodos, pero el padre le dijo que no se preocupara, ya que él no tenía una lesión y que solo era un problema debido a su vejez. Al contrario de lo que creía, el padre se preocupaba por su hijo. En la mesa puso 2 botellas que contenían polvo de recuperación de salud de la clínica benevolente. Cada botella costaba alrededor de $20,000. La mamá se sorprendió y le dijo a su esposo que era un hombre muy capaz, por lo cual debía soportar las palmas que le daba por alegría. El viejo sonrió con amargura por el dolor. La mamá dijo que tendrían que celebrar el esfuerzo del padre, por lo que comerían carne de cabeza de cerdo. Mientras escuchaba a sus padres hablar con entusiasmo, el prota se mordió los labios por impotencia de ser un inútil. Por otro lado, la madre le preguntó al prota por el estado de su salud. En este caso le cuestionó si ya había podido llegar a los 0.85, dado que su pequeña hermana tenía ya los 0.90, por lo cual era el que más los hacía preocupar. El prota no tuvo de otra que irse a su cuarto y comenzar a hacer su entrenamiento. Al principio comenzó a practicar las 24 técnicas de reconstrucción corporal. Mientras entrenaba, el prota comenzó a recordar que la Alianza Marcial Mundial recomendó utilizar las 24 técnicas de reconstrucción corporal, ya que aparentemente fue creada en base a antiguas técnicas de yoga, artes marciales y judo, creadas por maestros de la misma alianza. Estas técnicas se utilizan específicamente para ayudar a aquellos principiantes en artes marciales a fortalecer sus fundamentos, dado que el mundo cambió hace más de 300 años, en el cual enormes grietas aparecieron, tanto en el cielo como en la tierra, y de ellas salieron aterradores monstruos, cambiando el curso de la historia del mundo. Las armas avanzadas perdieron su ventaja, y la humanidad de repente fue capaz de aprovechar una fuente diferente de fuerza, ya que se desbloqueó una cerradura genética que habitaba en las personas. Por lo tanto, la fuerza individual de cada uno se elevó exponencialmente. Como resultado de lo anterior, la humanidad entró en la era de la prosperidad de las artes marciales, pero, en el caso del prota, aunque había reencarnado de otro mundo, su cuerpo no era especialmente bueno. Además, el tener pesadillas le había reducido su salud, por lo cual era una vergüenza que incluso su hermana menor tuviera mejor salud que él. Aunque pensaba que ese sería el resultado final, el prota se negaba a seguir siendo un inútil, por lo que decidió seguir entrenando. Sin embargo, antes de poder seguir, su conciencia se desvaneció y apareció en el campo de sus pesadillas. Él quiso despertarse, pero fue atacado por un zombi. Él logró evitar que el zombi le diera un golpe crítico. Después de tanto forcejear, el prota utilizó una roca para poder acabar con el monstruo. Después de matar al zombi, algo curioso e interesante sucedió. La energía que emanaba el cadáver fue absorbida por el cuerpo del prota. Además, los recuerdos de cuando estaba vivo el zombi comenzaron a fluir en la mente del prota. Pero antes de que pudiera analizar la nueva energía que tenía a su alrededor, otro zombi lo atacó por la espalda, pero,
lo interesante fue en ese momento, debido a que su cuerpo se movió demasiado rápido y cortó la cabeza del monstruo. Ante esto, el prota se dio cuenta que, el matar a los zombies le daría los recuerdos y la fuerza del mismo. Después de analizar su fuerza, Lu Sheng se dio cuenta que su experiencia había aumentado drásticamente. Esa experiencia adquirida en unos momentos, a otra persona le puede llevar toda su vida obtenerla, por lo cual, pensó que estaba desafiando las leyes de la naturaleza, pero aún así no estaba convencido del todo porque era un sueño. El prota pensó que los recuerdos eran importantes, ya que le permitían conocer fragmentos de la vida pasada de los zombies, por lo cual eran valiosos. Pero antes de seguir cazando zombies, el prota fue despertado. A la puerta estaba llamando su hermana pequeña. El prota hizo lo posible para salir rápido, ya que la cena estaba lista y la hermana había ido a llamarle. El prota mencionó que su hermana era muy apegada a él cuando aún eran niños, pero todo cambió cuando comenzaron a ir a la escuela juntos y salieran los resultados de los primeros exámenes. Su actitud cambió radicalmente, pero no era de extrañar ya que su salud fue superior a 1, y su capacidad de combate fue superior a 100. Por lo tanto, lo más probable era que en cualquier momento, alguna universidad de artes marciales prestigiosa le hiciera una gran oferta, por lo que resumía que su pequeña hermana era un genio hasta la médula, todo lo contrario a él. Después de su reflexión, el prota se cambió de ropa, ya que había sudado demasiado cuando estaba entrenando, pero al desnudarse se dio cuenta que su cuerpo había cambiado completamente, sus músculos estaban más definidos. Además, no se sentía cansado o con sueño, por si fuera poco, aún mantenía los recuerdos de los zombies. Lu Shen bajó a cenar y comió tanto que hasta pidió una segunda ración. Sus familiares se sorprendieron y aunque se quiso retratar sobre la comida, su padre lo apoyó e instó a su madre a que preparara más arroz para comer. Después de la cena, el prota decidió hacer la prueba de su salud para verificar si había aumentado. Para ello tendría que ir a un dojo. Cuando llegó al dojo del maestro Ong Chuan, el prota observó un póster en el cual se describían los niveles de poder estándar de la Alianza Marcial Mundial. Para el artista de rango marcial 1, su estado de salud debería ser de 1.5 y su poder de combate 150. Para un artista marcial de rango 2, su estado de salud debía ser de 15 y su poder de combate de 1500. Por otro lado, para el artista marcial de rango 3, su estado de salud debería ser 100 y su poder de combate hasta 10.000 y por último, el maestro del dojo, un guerrero marcial de nivel 4, su estado de salud debería ser superior a los 200 y su poder de combate de alrededor de 100.000. Los precios para entrar al dojo del artista marcial de rango 4 eran muy elevados. Estos costos solo se los podrían permitir los hijos de los ricos, todo lo contrario a la situación del prota. El joven se adentró en las instalaciones y llegó con la recepcionista del lugar. Le pidió indicaciones para llegar a la máquina de evaluación y se dirigió hacia ella. Los resultados de su prueba en la máquina, comenzando con su estado de salud. Este llegó a 0.963, ahora ya con el rango de guerrero marcial. Después de medir su estado de salud, se fue a medir su fuerza de combate. Para hacerlo utilizó las experiencias y las técnicas de combate de los zombies, y como resultado alcanzó los 113 de poder de combate. El prota estaba feliz, ya que creía que ese poco poder lo había obtenido de solo una hora de sueño, por lo que se imaginaba que tanto podría crecer si pasaba 5 o más horas en sueño. Pero, contrario a lo que pensó, no podía dormir por más que lo intentaba, por lo que decidió hacer algo de ejercicio para que eventualmente se durmiera. Al hacer ejercicio notó que se movía de manera diferente, y los movimientos eran de la técnica de entrenamiento corporal que el zombie había aprendido durante su vida. Por lo tanto, comenzó a practicar esta técnica para volverse más fuerte. Sin embargo, el practicar mucho le cobró factura, ya que comenzó a tener demasiada hambre. Fue entonces que se dio cuenta que forzar el crecimiento de su cuerpo provocaba que su consumo de energía fuera más grande, pero también estaba el caso que la comida normal ya no sería suficiente para mantener el crecimiento. Al contrario, podría darse el caso que detenga el mismo. Ante esto, el prota pensó que necesitaba las píldoras para crecer, pero era un lujo que no se podía dar, ya que los recursos de su familia no eran grandes, por lo que debía buscar una forma para ganar dinero por su cuenta, por lo que decidió mostrar su talento y habilidades para que fuera reconocido y por ende se le diera una beca. Al otro día en la escuela, el prota se encontraba en los vestuarios del gimnasio de deportes. Se estaba cambiando para ir a la clase de deportes. En el auditorio, el profesor Chung les dijo a los alumnos que repasarían las técnicas de combate que anteriormente habían visto en clases. Después de una rápida demostración, el profesor le pidió al estudiante, Yang Jifei, que le mostrara a la clase. El tipo era adorado por las chicas por ser guapo. El estudiante comenzó a practicar y hacer la demostración con el profesor como su oponente. Después de la práctica, el profesor le dijo que su forma era correcta, pero tenía algunos problemas con el equilibrio, por lo cual le dio algunas recomendaciones. Sin embargo,
El estudiante pensaba que no podía ser corregido por un profesor que era un artista marcial débil y de rango bajo, por lo cual no era nada si se comparaba a su familia. El profesor pidió voluntarios para tener un combate de práctica con Yang, pero todos se hicieron los desentendidos, ya que nadie quería enfrentarse a él. Fue entonces que vio los ojos del prota y consideró que había pasado por un entrenamiento muy duro, por lo cual fue seleccionado para ser el contrincante del odioso estudiante Yang. El prota aceptó el reto. El límite de tiempo eran 10 minutos, y les recordó que la seguridad era primero. El profesor dio la señal para comenzar el duelo. Sin embargo, el estudiante Yang comenzó a decirle al prota que tuviera cuidado al caer. Además, no debía meter las manos o de lo contrario sus huesos sufrirían. Ante estas recomendaciones, el prota le dijo que no se preocupara y que comenzaran el combate. En los pensamientos del estudiante Yang, se resaltaba que la victoria era del más fuerte, por lo cual, los debiluchos como el prota se merecían irse con vergüenza. Pero al intentar conectar su mejor golpe, fue esquivado por el prota, quien se agachó para no recibirlo, además de preparar su puño para contraatacar. Un solo golpe bastó para mandar a dormir al estudiante Yang, por lo cual, el profesor tuvo que intervenir para ver los signos vitales del estudiante, mientras los demás miembros del grupo estaban atónitos, tanto que incluso el prota no creía lo que había sucedido. Ante esta situación, el profesor mandó a llamar a personal del área médica, para que se llevaran al estudiante Yang a recibir tratamiento médico. Por otro lado, el prota se disculpó con el profesor por lo sucedido. Por su parte, el profesor le dijo que no se preocupara ya que, eso puede ocurrir cuando se practica combate entre los alumnos. Además le pidió también que lo acompañara a su oficina para hablar con él. En la oficina del profesor había una máquina para medir el poder de combate y un árbol bonsái. El profesor se puso serio y le preguntó al prota si no había consumido alguna droga, por lo cual tenía que saber que ese tipo de sustancias estaban prohibidas en la escuela, por lo dañinas que eran. Sin embargo, el prota aseguró que no había consumido nada de eso, por lo tanto, el profesor le pidió que se realizara la prueba de salud para verificar su nivel. En la prueba de salud el nivel del prota sorprendió al profesor, ya que su nivel fue de 1.532. Como artista de primera clase. Por otro lado, en la prueba de combate, las cosas se fueron un poco al extremo, ya que dicha máquina era para medir estudiantes y no guerreros hechos y derechos, por lo que al hacer la prueba, el prota dañó la máquina y de paso se cargó al arbolito bonsái del profesor. Esto le dolió bastante al pobre maestro, ya que era muy preciado. Después de la conmoción el prota fue interrogado por el profesor, debido a que sus resultados eran muy anormales comparados a los demás estudiantes. Aunque el profesor pensaba que el prota tenía dinero, o era parte de una familia acomodada, o tenía a un gran maestro que lo respaldara, lo cierto es que el prota aclaró que nada de eso era su caso, pues su familia era pobre, y no tenía un maestro que lo ayudara. Ahora, el cómo consiguió ese poder, lo mantuvo como un secreto. El profesor recordó que, durante su época de estudiante, sus calificaciones eran bastante buenas. Sin embargo, a través de los años de arduo entrenamiento logró convertirse en un guerrero de segundo nivel y entró al ejército. Sin embargo, después de pisar el campo de batalla, fue cuando comprendió que los humanos no pueden vencer a las bestias, dado que son pequeños e impotentes. Y lo único que puede vencer a tales bestias son personas igual de irracionales que las bestias, es decir, son otro tipo de monstruos. Ahora bien, una vez que el profesor entendió cómo estaba el asunto, le propuso al prota que lo recomendaría para una clase donde estarían las personas más excepcionales, ya que con sus logros y poder, fácilmente llegaría a la cima. Además, en esas clases, los alumnos tienen mejores maestros para guiarlos. Sin embargo, el prota no aceptó y decidió seguir en su clase, ya que ahí se sentía cómodo, pero necesitaba dos requerimientos, los cuales eran tener una beca de artes marciales y tener más tiempo libre para entrenar. El profesor comprendió que esos requerimientos eran razonables, por lo tanto, se comprometió para que tuviera la beca, y fue tal su compromiso que incluso fue capaz de darle dinero por adelantado. Cabe aclarar que fue un préstamo, ya que cuando el prota tuviera dinero le regresaría el dinero. Después de la plática, el prota se despidió y se fue a clases, mientras el maestro comenzó a saltar de alegría por la fuerza del prota a los 18 años, por lo que tendrían que esconderlo hasta que fueran los exámenes, y utilizarlo como el arma secreta y asustar a las otras universidades. Por lo tanto, esta información debía ser reportada a los superiores de la universidad. Ya que las expectativas estaban altas, el profesor confiaba en que el prota podía ir no solo a los exámenes generales sino también a ese lugar. El prota estaba frente a una tienda donde veía que una madre estaba comprando un suplemento alimenticio a su hija para que ella pudiera hacer un avance. Sin embargo, al ver los precios simplemente dijo que no podía permitírselo, pues 30.000 era mucho para el estado de su familia, y esto era porque sus padres solo podían comprarle una botella de 3.000 y eso después de trabajar con mucho esfuerzo.
Ante tal situación pensó que entre más fuerte sea un artista marcial más dinero ganaba, por lo que demostraba lo difícil que era que una familia pobre ayudara a su hijo a ser fuerte. Por otro lado, pensaba que su hermana era realmente el genio, pues tenía el talento para cambiar su propio destino, pero al cargar con él, que era todo un lastre, la arrastraba hacia abajo, pues todos los recursos eran malgastados en él. Ante tales pensamientos, el prota se había resignado a aceptar su mediocridad y ya no esforzarse por cambiar nada, pues creía que su destino ya estaba hecho y trazado. Aunque en el fondo él realmente quería ver lo increíble que era el mundo de las artes marciales. Sin embargo, había estado escondiéndose en los juegos y deseaba una vida que no le era productiva, como un pez atrapado en un estanque de agua, deseando y anhelando la inmensidad del mar, pero también codicioso por la comodidad y el confort del estanque. Al final entendió que debía sacar la cabeza y experimentar el mundo exterior, pues se le estaba dando una nueva oportunidad para cambiar su destino. Después de haber tenido este tipo de pensamientos rondando por su cabeza, la realidad le llegó a Lu Chen, quien estaba comprando diversos regalos para sus padres, ya que él quería agradecerles todo lo que habían estado haciendo por él, pues nunca se rindieron, por lo que entendió que ellos eran el pilar de su fuerza. Ahora bien, de regreso al mundo de los sueños, el prota comenzó a luchar contra los zombies. Una vez que los acababa, él les absorbía su energía. Tiempo después llegó a la base 1359. La ciudad estaba rodeada de inmensas murallas. Aquí nuestro prota hizo referencia al icónico anime de Ataques de Titanes. Una vez en el lugar comenzó la exploración y se dio cuenta de que los edificios no eran como los demás que había visto en otros lugares. Pues por la pinta que tenían entendió que era una base tipo militar o un centro de comando. A lo lejos, en un edificio alto pudo observar que había un zombi único que lo miraba. Sin embargo, cuando éste se percató que lo habían visto, desplegó un aura tan poderosa que hizo que el prota se cayera. Lu Chen entendió que no debía acercarse más, pues el poder espiritual de ese ser era supremamente más poderoso que él, por lo que solo se dedicó a observar sin acercarse tanto a la torre. El prota decidió acabar con los zombis que estaban en la parte baja y revisó los lugares más cercanos. Ahí encontró un artefacto que al tocarlo se reinició. Del artefacto salió un holograma que le dio la bienvenida. El saludo hizo que el prota se asustara, pues el holograma estaba hablando en el idioma de su mundo actual. Ahora bien, el artefacto era un equipo de tecnología avanzada de una compañía denominada como Tianjin Technology. En el artefacto estaba una inteligencia artificial asistida que era responsable de controlar la administración del servidor web de la base 1359. El prota, al conocer esto, le preguntó a la inteligencia artificial si le podía hablar de las últimas noticias del lugar. El sistema intentó conectarse al servidor denominado como Skynet. Aunque falló a la primera, su conexión fue exitosa. Momentos después, diversas noticias detalladas aparecieron en la frente de Lu Chen, como el lanzamiento de naves espaciales para la exploración de la vida con destino a un sistema denominado como Lyra, así como la captura de la base militar 105, entre otras noticias. El prota observó todo lo que había pasado con ese mundo, desde el ataque de los monstruos, la caída de todas las fortalezas y mucho más. Sin embargo, pensó que las artes marciales y la tecnología se habían desarrollado hasta límites inimaginables. Por otro lado, consideró que por muy fuerte que haya sido el 10º nivel de artes marciales o la imponente y fuerte muralla de la ciudad, bajo las garras y las sombras de las bestias que atacaron no pudieron hacer nada. Ante este contexto entendió que al final los humanos decidieron abandonar el planeta y enviaron grupos de búsqueda en viajes interestelares, buscando un segundo planeta habitable, pero, el día en que la civilización cayó por completo, no fue para nada una noticia alentadora el que hubieran abandonado el planeta, por lo que simplemente no pudieron evitar la extinción, y ese fue el final de una civilización tan poderosa y brillante. Para entender mejor la historia, el prota decidió pedirle al sistema que le mostrara todos los sucesos históricos de ese mundo, pues quería ver si había algunas lecciones que aprender de esa experiencia para salvar a su nuevo mundo. Ahora bien, mientras más buscaba información sobre ese mundo, se dio cuenta de algo aterrador y espeluznante, pues al final entendió que ese mundo que había sido destruido por las bestias no era más que su propio y actual mundo. Pues desde el idioma, la misma división de rangos de los artistas marciales y muchas otras cosas apuntaban que era su mundo en un futuro dentro de 10.000 años. Para cerciorarse, le pidió a la inteligencia que encontrara su expediente. Aunque el sistema encontró varios expedientes, en realidad el suyo no estaba. El prota, un poco desesperado, le pidió al sistema que volviera a buscar su expediente, pero ésta le dijo que no podía buscar más porque no podía acceder a la información de artistas marciales. Para que el prota pudiera conocer su información necesitaba dar sangre. Para ello, el sistema tomó de la mano del prota una pequeña muestra y con eso cambió su forma y logró encontrar la información que buscaba. Una vez encontrado el expediente, el prota leyó que obtendría el primer puesto en la academia ese año, clasificado en el número 23, e ingresaría a la universidad de la ciudad.
Después de eso se alistaría en la región militar y al final moriría en la zona de guerra del sur a los 37 años y tristemente soltero. El prota entendió que su futuro estaba cambiando, pues no sabía qué tan fuerte se volvería, aún así, era reacio a creer que se haría un lugar en la historia, pues pensaba que había muchos genios en otros lugares. Lu Chen tomó la determinación de que seguiría fortaleciéndose en el mundo de los sueños, pues si en el futuro la civilización humana se extinguiría, él sería quien cambiaría la historia y por ende ayudar a la humanidad. A la mañana siguiente el prota bajó a desayunar. Ahí se encontró con su madre y su hermana. La madre le preguntó por qué no tenía listo su uniforme ya que tenía que ir a la escuela. Él le dijo que no era necesario pues su profesor le había dicho que si quería estudiar desde casa lo podía hacer. Después del desayuno el prota regresó a su habitación, mientras su hermana lo observaba y pensaba que su tonto hermano había cambiado radicalmente, pues ya no era un bobo como antes, ahora se había convertido en alguien muy misterioso. Tiempo después el maestro del prota le llamó por teléfono para informarle que su beca ya había sido tramitada, por lo que tenía que ir a la escuela para obtenerla. Lu Chen le dijo que iría, pero no en ese momento pues necesitaba concentrarse en su entrenamiento, pues con lo descubierto en el mundo de los sueños necesitaba ser más fuerte rápidamente y la única forma era conseguir más recursos y demostrar su verdadero talento. El prota regresó otra vez al mundo de los sueños y le pidió a la inteligencia que le diera todas las prácticas, así como ideas y notas relacionadas con las artes marciales que pudiera encontrar. La búsqueda se hizo y los resultados fueron demasiados para ser preciso 465.751 resultados, pero el prota decidió filtrar todo y encontrar las técnicas más adecuadas. Al final, solo se quedó con 3 técnicas las cuales eran los mejores métodos en 10.000 años. La primera técnica era de refinación de cuerpo estelar, la otra técnica era la ley de respiración natural y la última era ideas de visión de cristal. Todas estas técnicas eran de nivel 11 y habían sido incluidas en el proyecto Fuego, que dicho sea de paso el prota no tenía idea de qué se trataba dicho proyecto. Lu Chen comenzó a entrenar de inmediato el fortalecimiento de su cuerpo pues era de vital importancia, disipar la mente podía mantener intacto su espíritu. Ahora bien, la mente y el espíritu se refinan en cada célula convirtiendo cada una de ellas en una estrella de poder infinito, convirtiendo así la sangre en un río de estrellas. Por otro lado, las infinitas variaciones del plano astral se crean dentro del cuerpo y la densidad del cuerpo del artista marcial alcanzará un nivel extremo. Tanto la defensa como la fuerza tendrán un aumento inimaginable. Después de acabar con esa técnica el prota siguió con el método de respiración natural y comenzó con el primer ejercicio el cual era la respiración del fuego. El prota sintió como si hubiera incontables llamas ardiendo dentro de su cuerpo e incluso sentía que su sangre estaba ardiendo. Como había demasiadas técnicas de respiración natural solo dejó la primera pues necesitaba tiempo y esfuerzo para comenzar con las demás. Por lo tanto, aprovechó para pasar con la siguiente técnica, ideas de visión de cristal. Esta técnica involucraba la parte más misteriosa del poder espiritual en la práctica de las artes, la cual era purificar la mente y fortalecer la voluntad del individuo. En cuanto comenzó a practicar, Lu Chen ingresó al mundo espiritual. La voluntad espiritual era muy importante para la práctica de las artes marciales, pues un ejemplo claro era que si un artista marcial de voluntad fuerte sin distracciones podía superar a un artista marcial de mente laxa con muchos pensamientos malos. Aunque el prota había entrado al mundo espiritual, la realidad era que no sabía cómo practicar esta nueva técnica por lo que mejor se dio por vencido por el momento y lo intentaría más tarde. Al despertarse del sueño, Lu Chen estaba demasiado cansado y todo sucio por lo que decidió ir a bañarse para quitarse todas las impurezas que había expulsado. El prota observó un pequeño frasco de medicina y se dijo a sí mismo que cuando le entregaran la beca podría empezar a refinar medicina, pero no cualquier medicina sino una medicina rara de 10.000 años en el futuro. Con ella haría que su fuerza se elevara al máximo, tanto que podría cambiar el panorama de la medicina a nivel mundial. Al otro día, Lu Chen acudió al colegio de Valle para recoger su beca. El profesor encargado le dijo que cuando fuera a faltar por lo menos le avisara. El prota le hizo caso y le dijo que no volvería a ocurrir. Ahora bien, el maestro se dio cuenta de que el prota ya no era el mismo al de la última vez, pues su poder se había incrementado mucho. Ahora bien, ya con el dinero en la mano, el prota necesitaba una medicina llamada Kisue. Sin embargo, el método más eficaz era fabricar su propio medicamento. Después de todo tenía una receta del mundo de los sueños 10.000 años en el futuro. Para poder fabricar la medicina necesitaba un salón profesional por lo que tenía que buscar uno y alquilarlo. Al primer lugar que fue, el encargado le dijo que no podía hacerlo pues el salón de refinación era el lugar más importante de una farmacia, por lo que no permitiría que un niño ingresara a ese lugar santo. Después de visitar varios lugares y con los materiales ya en su mochila fue al último lugar para ver si tenía suerte y podía alquilar el laboratorio. Con respecto a su beca, el profesor le dijo que era de 30.000 al principio. Sin embargo,
El dinero que tenía la tarjeta era de 80.000, por lo que pensó que había un patrocinador privado que permanecía anónimo. El prota entró a la última opción que le quedaba y fue directamente con el encargado. Sin embargo, este estaba distraído, pues solo le dijo que buscara lo que necesitara y se lo trajera al mostrador para que lo pagara. El prota se portó un poco rudo con él y le pidió amablemente que le prestara la sala de refinación de su farmacia, y sutilmente le propuso un negocio en el cual ganarían los dos. El trato era un pago de 500 por hora, pero solo podía utilizarla por 3, por lo que tuvo que pagar por adelantado. El prota comenzó a refinar su primer medicina. Primeramente fue seleccionando los materiales y preparando las cantidades que necesitaba para la creación de dicho medicamento, y tiempo después la sopa fortalecedora de músculos y sangre espiritual estaba lista. Estaba un poco alegre, pues no esperaba que hubiera tenido éxito a la primera, por lo que de inmediato se la tomó para ver si realmente había funcionado. Momentos después de que ingirió la medicina, el prota comenzó a tener fuertes espasmos y un dolor intenso en todo su cuerpo. Pero todo esto fue para bien, pues había recuperado todo su ki que había perdido anteriormente e incluso creía que había obtenido más. El medicamento nuevo era tan asombroso porque aparte de ser poderoso no causaba daño al cuerpo, y no solo eso, sino que tenía el beneficio de aumentar la densidad de la piel, reducir los poros, blanquear e hidratar la misma, por lo que se le consideraba como la culminación de más de 10.000 años de sabiduría de todo el mundo de las artes marciales. Antes de que pudiera seguir investigando, Lu Chen fue interrumpido por el encargado, pues le dijo que se tenía que ir de inmediato y por la puerta trasera, ya que su jefa había regresado. El prota no tuvo tiempo de guardar todo, por lo que salió apresurado para que no fuera descubierto. En otra habitación una señorita tenía una caja y diversas medicinas en ellas. Probó alguna de ellas y dijo que no estaban listas todavía, pues no había conseguido el efecto que ella necesitaba. La mujer creía firmemente que con el rápido desarrollo de las artes marciales, la industria de la medicina que las complementa también estaba cambiando rápidamente, por lo que el desarrollo de nuevos remedios y el desciframiento y eliminación de los antiguos hacía que la medicina fuera más demandada. El encargado de la tienda intentó distraer un poco a su jefa para que el prota saliera y no fuera descubierto. Sin embargo, el encargado tenía sueños guajiros con su jefa, por lo que no se dio cuenta que ella había descubierto que alguien había estado en su laboratorio, por lo que comenzó a exigirle al hombre una explicación. El tipo no supo qué decir, pues entre sus tonterías solo balbuceó, por lo que la mujer tomó la decisión de despedirlo inmediatamente, por lo que ya no escuchó ninguna explicación. La mujer comenzó a observar todo el material que había dejado el prota en la preparación de su tónico. Aún así, ella creía que desarrollar remedios requiere una enorme base de conocimientos en farmacología, además de una enorme cantidad de dinero e innumerables combinaciones de intentos de fallos y éxitos. Por lo que un tipo que ni siquiera tenía su propia farmacia estaba soñando con riquezas de la noche a la mañana. En ese momento, se percató que había un tubo de ensayo tirado en el piso del cual se desprendía un cierto aroma y energía. Ella lo tomó y comenzó a analizar los materiales que se ocuparon para hacer esa sustancia. Al saber cuáles eran, intentó saber qué efectos produciría, por lo que decidió probarlo un poco. Con esa pequeña cantidad que probó, se dio cuenta de que era una supermedicina, por lo que de inmediato salió a buscar a su encargado de tienda. En la calle, el pobre hombre que había sido despedido soñaba con que su jefa fuera corriendo hacia él para traerlo de nuevo. Sin embargo, su sueño fue cumplido, pues su hermosa jefa estaba detrás de él diciéndole que se detuviera, aunque no era de la forma que él creía, pues simplemente lo tomó del cuello y le dijo que quería saber quién era la persona que había estado en su laboratorio. De forma histérica, pidió los datos del hombre, por lo que el empleado le dijo que no se preocupara, pues tenía su contacto. La señorita tomó el teléfono y dentro de sus pensamientos creía que esa poción tenía un efecto nutritivo que ayudaba al ki con una eficacia de más de 10 veces mayor que el de los medicamentos que nutrían la sangre, actualmente en el mercado, y que costaban alrededor de 100.000 yuanes. La razón por la cual ella quería conocer a la persona era porque tenía la corazonada de que esta sería una oportunidad de oro para su familia. Ahora pasamos con el prota, quien estaba inmerso en su entrenamiento, ya que la medicina que había tomado recientemente había hecho que pudiera utilizar la técnica de refinación del cuerpo estelar de forma más eficiente. El prota creía firmemente que ahora sí podía crecer en su interior una auténtica estrella, pues sus habilidades habían mejorado a un punto extremadamente alto. Además, su ki se había fortalecido muchísimo. Actualmente tenía 12 pares de tónicos, por lo que, con ello tendría suficiente por el momento, pero necesitaba desarrollar más para seguir fortaleciéndose. Momentos después, Lu Chen recibió la llamada de la dueña de la farmacia, quien le dijo que su producto haría historia, por lo que pensaba hacer una cooperación conjunta y ella se encargaría de promocionar completamente ese producto. El prota le dijo que estaba bien, pero que no sería en ese momento sino dentro de una semana. La mujer no sabía qué hacer, pues el prota había colgado, por lo que se puso un poco eufórica y le advirtió a su encargado de tienda que debía buscar a ese gran maestro, pues si lo hacía le pagaría 10.000 yuanes, pero tenía que hacerlo rápidamente, pues solo le daba menos de 6 días.
El hombre aceptó con gusto y le dijo que no se retractara más adelante, aunque creía firmemente que su jefecita estaba un poco equivocada, pues no creía que el prota fuera un gran maestro, pues a su parecer solo era un adolescente con cara de estudiante. Esto dejó un poco pensativo a la mujer, ya que la incógnita del gran maestro se había hecho más misteriosa, pues tenía una edad que no se ajustaba a sus conocimientos. De regreso con el prota, él estaba en plena cacería de zombies, ya que había aprendido que mientras más zombies eliminara más experiencia tomaba. De repente se encontró con un zombie guerrero de 4º nivel y comentó que probaría su nivel de artista marcial con él. El prota recibió un golpe de frente, aunque creía que podía soportarlo, realmente no esperaba que ese golpe lo dañara mucho, sin embargo, se las arregló para acabar con su oponente. Al absorber su energía se dio cuenta que esa persona había muerto en el frente cazando monstruos para proteger la ciudad, por lo que entendió la dura y cruel realidad de todos los zombies, pues al final del día eran personas que murieron protegiendo a su gente. Después de hacer una analogía de cómo había derrotado al guerrero, se dio cuenta de que si el zombie no hubiera perdido los brazos y el ingenio, hubiera luchado contra un oponente distinto y probablemente no hubiera podido derrotarlo, por lo que, el estar practicando mucho hasta este momento y el haberse fortalecido con el tónico, además de absorber los recuerdos de las técnicas de lucha y la combinación de todos estos hizo que él creciera y se volviera más fuerte. Al otro día, Luchen fue a un gimnasio para alquilar el equipo de pruebas. La amable recepcionista le dijo que en la habitación 206 estaba la máquina y seguía libre, por lo que debía entrar. El prota agradeció y se dirigió al lugar. Lo primero en analizar fue el nivel de ki en la sangre. Su valor fue de 15.632 y su rango de artista marcial era guerrero de nivel 2. Al ver el resultado, Luchen se sorprendió, pues había crecido muchísimo desde la última medición. Ahora pasó a probar su poder de lucha. Para ello utilizó el medidor y le soltó tremendo puñetazo. La medición alcanzó 3.137 puntos de poder de combate. Este puntaje era el doble del valor estándar. Ahora bien, el prota creía que era por las técnicas de lucha que había aprendido anteriormente. Aunque no estaba satisfecho con el resultado, volvió a hacer la prueba otra vez, pero en este caso utilizó su ataque más fuerte y salió del lugar como si nada. Se despidió de la recepcionista y le dijo que estaba satisfecho con sus resultados, por lo que ella le dijo que le deseaba suerte en los próximos exámenes. Por otro lado, a ese mismo lugar llegó Ni Xuang. Esta chica era la hija del director de la Academia de Artes Marciales de la ciudad. Estaba ahí para hacer una prueba, pero como había observado que la recepcionista se quería comer al prota con la mirada, le reiteró que se estaba comportando como una ninfómana. La mujer, un poco avergonzada, le dijo que no era el caso, pues el niño solo era un estudiante de secundaria común y corriente, aunque algo atractivo. Este comentario hirió al acompañante de la señorita, pues comenzó a decir que no servía nada ser guapo, ya que no se podía ganar la vida con eso. Además, en la actual sociedad las artes marciales lo eran todo. La señorita le puso tremendo coscorrón a su acompañante y le dijo que dejara de compararse con niños de familias ordinarias, por lo que si tenía tiempo para pensar tonterías mejor se enfocara en entrenar más. El tipo intentó congraciarse con ella y le dijo que no diría nada más. Sin embargo, quería ver los resultados de la prueba de esa persona, pues a juzgar por su apariencia era unos años mayor que él, y lo más probable es que fuera un estudiante de secundaria. La recepcionista le mostró los datos de los resultados del prota. Esto hizo que a la pobre chica casi le diera un infarto, pues no podía creer los números que estaba viendo, pues no solo ella, incluso el chico que estaba a su lado se fue de nalgas por la incredulidad y sorpresa, pues alegó que el medidor estaba defectuoso. Sin embargo, la recepcionista le dijo que no era el caso, ya que regularmente se hacía una revisión para que su funcionamiento esté en óptimas condiciones. La señorita Ni Xuang le dijo a la mujer que le proporcionara su dirección o número de teléfono. La recepcionista por su parte le dijo que como el prota no era miembro no tenía su información de registro. Sin embargo, él venía a menudo, por lo que debería vivir cerca de ahí, por lo que buscaría la posibilidad de ponerse en contacto con él. Por otro lado, nuestro protagonista estaba platicando alegremente con un taxista. El hombre le dijo que le presentaría a su hija la próxima vez. Luchen había decidido ir a tomar el examen oficial y saber exactamente cuál era su nivel de poder, por lo que se dirigió primeramente con la recepcionista, quien le dio un formulario para que lo rellenara, y luego fue a la sala 5203 para su evaluación. Al llegar al lugar se dio cuenta de que la fila era demasiado grande, pues había muchísimas personas queriendo hacer el mismo examen. En la multitud había muchísimas personas mayores de 25 años, por lo que los únicos jóvenes eran el prota y otra chica pequeña que estaba ahí. Sin embargo, un mastodonte no hizo filas y se dirigió hasta el inicio de la fila, pues no quería estar esperando. Aunque esto causó incomodidad entre los demás participantes, el hombre no hizo caso y entregó su formulario al guardia que estaba haciendo el examen. El mastodonte era un artista marcial del nivel 3, por lo que todos los demás se sorprendieron por tal nivel. Ante tal situación optaron por no decir nada más por su propia seguridad.
El mastodonte hizo la prueba y sus resultados fueron 107 sobre el ki en la sangre. Esto dejó atónitos a todos en la sala pues nunca habían visto a alguien que superara los 100 puntos. La segunda prueba del hombre fue la prueba de poder de combate. La onda de choque fue tan fuerte que todos en la sala salieron volando. Sin embargo, el resultado fue de 10.831 por lo que a partir de ese momento era considerado un artista marcial de nivel 3, reconocido por la Asociación de Artes Marciales de la ciudad. Por lo tanto, tendría derecho a una asignación para artes marciales de 30.000 yuanes cada mes, en otras palabras una super beca. El prota aprovechó el descontrol para avanzar en la fila y ser el siguiente en presentar el examen. El guardia se sorprendió pues no creía que alguien volviera a hacer un examen después de tremendo choque, pero al ver el prota decidido siguió con la examinación. La medición del poder de ki en la sangre fue de 15.701. Ahora bien, comparando con lo que hizo el mastodonte en la cual la mayoría se sorprendió, el resultado de Luchen fue mucho más impactante ya que miraban con incredulidad que todo fuera real. El prota pasó a la prueba de poder, por lo que utilizó una gran fuerza e hizo añicos el medidor y no solo eso, sino que rompió la pared que estaba detrás. El resultado fue de 15.709, el prota estaba satisfecho con los números. El guardia estaba un poco confundido pues no sabía si era un artista de nivel 1, nivel 2 o nivel 3, por lo que le pidió disculpas y le dijo que no se preocupara, pues reportaría el asunto a los altos mandos de la asociación y le daría una respuesta más tarde. Luchen se dio cuenta de que el mastodonte estaba detrás de él, por lo que le preguntó si tenía algún problema con él. El tipo grande le dijo que no tenía ningún rencor o envidia hacia el prota, por lo que solo se presentó como Sao Chanfeng. El prota le devolvió el saludo y como un par de machos pecho peludo se hicieron buenos amigos. Después de eso, todos intentaron darle la mano al protagonista e incluso tomarse fotos con él, pues a la larga sería una celebridad, por lo que era el momento adecuado para tener un recuerdo. Al salir del edificio, Luchen se encontró con su hermana quien le preguntó qué estaba haciendo ahí, ya que siempre se la pasaba dormido e incluso no iba a la escuela por lo que se preguntaba qué motivo lo había hecho salir de su habitación. El prota, un poco avergonzado por las demás compañeras de su hermana, le dijo que había venido a hacer un par de recados. Las amigas de su hermana se presentaron con él y le dijeron que habían venido para acompañar a una hermana llamada Yang Yuan del Club de Artes Marciales que había venido a hacer el examen. Por otra parte, una de las chicas le dijo al prota que era muy atractivo y que era diferente de lo que su hermana solía contarles. El prota hizo caso omiso a las palabras de la chica y solo se despidió de ellas. Momentos después, salió la amiga y todas ellas le preguntaron cómo le había ido. Ella dijo que el examen se había suspendido pues había ocurrido un accidente. Además, dicho accidente fue ocasionado por un monstruo con piel de humano, ya que aun cuando era un chico de su edad tenía un tremendo poder. Las chicas preguntaron por el nombre de tal monstruo. Ella les contestó que su nombre era Luchen. Al escuchar este nombre todas las amigas voltearon a ver a la hermana del prota. Ella no tenía ni idea que tal hombre fuera tan poderoso. De regreso a casa, el prota observó que había muchas personas buscando a cierto sujeto, pero no le dio importancia. Además, el encargado de la farmacia a la que había ido anteriormente le estaba marcando, pero él no contestó pues dijo que los haría esperar un poco. Al fin y al cabo, cada futura receta podría alcanzar fácilmente una gran cantidad de dinero, por lo que antes de entregar dicha receta tendría que investigar si estaban calificados para ello. Luchen volvió a entrar al mundo de los sueños y le pidió al sistema que volviera a mostrarle su biografía de vida. Al parecer, con cada avance que hacía en su fuerza su futuro cambiaba, por lo que en esta nueva línea de vida a la edad de 18 años se había convertido en un artista marcial de segundo nivel, y había causado sensación en toda la ciudad, por lo que fue recomendado por la Asociación de Artes Marciales de la ciudad para asistir al campamento de entrenamiento de talentos de la provincia. En dicho campamento se clasificó entre los primeros 20, 3 años después se graduó de la universidad y sirvió en el ejército. Pasaron 5 años más y se retiró del ejército como teniente y fundó la Academia de Artes Marciales de la ciudad en la que había vivido. A sus 45 años fue ascendido a artista marcial de sexto nivel. Sin embargo, a la edad de 55 años fracasó en su ascenso al nivel 7 y en julio del año 383 murió a la edad de 87 años debido al ataque de una extraña bestia. Con esta nueva biografía entendió que su futuro cambiaba cuando él se volvía más fuerte, pues hasta hace una semana era un guerrero de cuarto nivel que murió a la edad de 37 años. Aún así, consideraba que no era suficiente, pues era un pequeño cambio que no significaba nada para el mundo y mucho menos para el futuro. Por lo que para cambiar el destino de la raza humana y cambiar la trayectoria del mundo durante los próximos 10.000 años se necesitaba cada vez más poder, por lo que su nivel actual era insignificante. Ante tal cuestión, pensaba que para cambiar al final tenía que llegar a la cima del mundo de las artes marciales, superar el nivel 10 o incluso el nivel 11 y solo así habría un poco de esperanza, por lo que este sería su camino a seguir.
Ahora pasamos a la oficina del presidente de la Asociación de Artes Marciales de Baije, el señor Xiao Yuge, quien estaba practicando su caligrafía. Sin embargo, la persona con la que estaba hablando le comentó que dentro de poco tiempo volverían a abrir el campamento de entrenamiento, por lo que debía preparar a una persona para que asistiera, pues ya había pasado muchísimo tiempo desde que habían podido enviar a alguien que los representara dignamente. En este caso no importaba si hacían algún logro, por lo que solo querían que fuera alguien, dado que la ausencia era su mayor vergüenza. Eso enojó al director, pues realmente él no tenía ninguna persona a la que pudiera mandar. Mientras estaba pensativo, su secretaria entró toda exaltada. Ella venía a informarle sobre el incidente en la evaluación de artes marciales. El presidente se molestó con ella, pues le dijo que tocara antes de entrar. Ella se disculpó, aún así tenía algo importante que informar. La noticia era que había aparecido un artista marcial de segundo nivel con un poder de lucha de 15.000 a la edad de 18 años. Al escuchar esto, el presidente pidió ver el video de inmediato. En la pantalla pudo ver que el chico tenía unas artes marciales de estado perfecto. La secretaria no sabía de lo que hablaba su jefe, por lo que él tuvo que decirle que había menos de 10 personas en el mundo que hubieran perfeccionado su técnica de combate a una edad tan temprana como la de él. El presidente se alegró tanto, que tomó a su secretaria en sus brazos y comenzó a cargarla como si fuera una niña. La mujer, toda avergonzada, le pedía que la bajara, pues se estaba mareando. El presidente comentó que entre los practicantes de artes marciales había un tipo de talento excepcionalmente privilegiado, pues podían despertar una habilidad increíblemente poderosa que iba más allá de la imaginación de la mayoría de las personas. Ahora bien, una vez que la persona despierte el talento, su ki se dispararía y obtendría increíbles habilidades. A este tipo de artistas marciales se le conocen como superdotados. El presidente tomó la decisión de ir personalmente a la casa del prota, pues consideraba que hacer una visita personal y platicar con sus padres era lo adecuado. Después de todo, tenía que darle las gracias por tener a tan buen hijo. En otro lado, un chico le informaba a la señorita Nishuang que había encontrado la dirección del prota. El sujeto preguntó por qué la señorita necesitaba información de esa persona, pues a su parecer solo era un niño pobre de una familia común. La chica se molestó y le dijo que se callara, pues no era momento para estar escuchándolo. Por otro lado, ella rápidamente se movilizó y pidió que se fueran a comprar valiosos regalos para los padres de dicha persona. Lu Chen no sabía el revuelo que había ocasionado, por lo que estaba en su casa quitado de la pena meditando. Su hermana lo interrumpió y le dijo que bajara, pues había unas personas que lo estaban buscando. La persona que estaba en la sala de su casa era el presidente de la Asociación de Artistas Marciales de la ciudad de Baije, y estaba ahí para felicitarlo por su evaluación. Además del presidente, estaba también la señorita Nishuang de la Academia de Artes Marciales de Hongchuan. La joven se presentó y el prota la saludó. Ahora bien, el motivo de la visita del presidente de la Asociación de Artes Marciales era para invitar al prota al campamento de entrenamiento de talentos de la provincia de Dongning. Esto molestó a la señorita Nishuang, pues argumentó que en ese campamento se reúnen los genios más talentosos de las artes marciales, pero puede ser el lugar en donde un genio también se arruinaría, ya que una vez un estudiante respetado de su escuela de artes marciales asistió a ese campo de entrenamiento y volvió de ese lugar siendo un fracasado, un don nadie para el mundo. Por lo que le dio una recomendación al prota, pues le dijo que tenía un gran futuro por delante, por lo que no había necesidad de correr un riesgo tan peligroso. Por su parte, el presidente argumentó que ese lugar era para seleccionar a los verdaderos genios, a los más destacados de toda la ciudad, por lo que creía firmemente que el prota era diferente y lograría hacer historia, pues a juzgar por el potencial y su fuerza que había demostrado, sus alturas no se limitaban en absoluto a eso. Aún así, le dijo que respetaría su elección, por lo que le pidió su respuesta. El prota dijo que iría al campamento pues quería probar sus límites y sobrepasarlos de ser necesario. El director se alegró por la noticia y dijo que dentro de 3 días volvería por él. Por su parte, el prota le preguntó a la señorita Nishuang cuál era el motivo de su visita. Ella le comentó que quería invitarlo para que se volviera discípulo honorario en su escuela de artes marciales de Hongchuan. Aunque era discípulo honorario, no había necesidad de que asistiera regularmente. Además, se le proporcionarían equipos gratuitos y clases impartidas personalmente por su padre, el director de la escuela. El objetivo de la señorita era colgarse de la fama del prota, pues pensaba que, si promocionaban a un artista marcial de nivel 2, su escuela podría convertirse en una muy popular en toda la ciudad. El prota dijo que no, estaba bien con lo de ser un miembro honorario, pero no podía ser un discípulo ni siquiera de nombre, pues no lo necesitaba. Por lo tanto, le dio la opción de aceptar o no su petición, ya que él seguiría yendo a esa escuela para hacer pruebas en el futuro. Después de todo, estaba cerca de su casa. A la chica no le quedó de otra más que aceptar, por lo que prosiguió a decirle que se le enviaría su salario mensual directamente a su casa. La suma que se le daría era de 100.000 yuanes. Al irse la señorita Nishuang,
Los padres del prota estaban asustados y sorprendidos, ya que nunca habían tenido un salario mensual de 100.000 yuanes. El prota le dijo a su madre que no se preocupara, ya que era un artista marcial de nivel 2, por lo que ella no necesitaba trabajar en el turno de la noche y trasnocharse, pues a su edad era muy perjudicial para su salud. Lo mismo le dijo a su padre, pues ya no debería hacer un trabajo tan duro como el que tenía o su espalda no le aguantaría el ritmo. Además le comentó que a partir de ese momento él se haría cargo del dinero, por lo que les pedía encarecidamente que ya no trabajaran. Ahora pasamos a la farmacia, donde la chica que quería ponerse en contacto con el prota no había tenido noticias de él, por lo que se estaba estresando demasiado, pues no tenía ningún registro de tal genio farmacéutico. Y por más vueltas y vueltas que le daba al asunto, no entendía cómo había creado tal tónico, pues era varias veces más potente que los actuales de primer y segundo nivel, publicados por la Asociación de Farmacéuticos. Y aunado a eso, también tenía más de una docena de efectos adicionales y prácticamente no tenía efectos secundarios, por lo que su duración era increíblemente larga. Lo más importante para ella es que su precio de costo era inferior a 3.000 yuanes, por lo que compararlo con los medicamentos de nivel 3 que podían costar más de cientos de miles de yuanes, era una total locura. El encargado le dijo que no se volviera loca, pues ya había encontrado a su gran maestro, y señaló la televisión. Al parecer el prota estaba haciendo tendencia en las noticias, ya que había aprobado el examen de artista marcial oficial de segundo nivel, y su índice de poder de combate superó incluso el estándar de un artista marcial de tercer nivel. Esta noticia le cayó como balde de agua fría, pues no creía que el supuesto genio fuera solo un estudiante de secundaria. Tiempo después, el prota se dirigió a unas montañas cerca de ahí, ya que quería explorar y obviamente probar sus nuevos poderes. Después de correr un rato, por fin llegó a la cima de la montaña y pudo observar el magnífico paisaje que podía ofrecer la vista. Terminando la meditación, Lu Chen comenzó a recolectar hierbas medicinales, pues quería hacer una píldora. El resto de materiales se los compraría a una persona recolectora que estaba en la base de la montaña, por lo que sin contratiempos regresó a la base. El recolector ya tenía todos los materiales que había pedido el prota. Sin embargo, el precio se había pactado anteriormente en 500 yuanes por planta, por lo que el prota procedió a pagarle 5.000. Pero dicho sujeto le dijo que ya no era el precio en 500 sino en 1.000 yuanes. Además, tenía que comprar todas las hierbas medicinales que tenía con él. Del bosque comenzaron a salir varios sujetos mal encarados. Al parecer eran secuaces del recolector de hierbas, quien ahora pedía al prota que pagara por sus hierbas en el precio que él quería. Sin embargo, Lu Chen utilizó un método poco ortodoxo para disuadirlos, pues destruyó una piedra que tenía a su lado. Con esto, todos los hombres quedaron paralizados por el miedo, por lo que entendían que no debían meterse con el prota si querían conservar su mísera vida. Después de todo se disculparon de rodillas con el prota. Él en agradecimiento tomó los materiales y no pagó ningún centavo. Días después, Lu Chen llegó al campamento de entrenamiento. Aunque era un campamento de entrenamiento, se parecía a una base militar. El prota pudo observar que la mayoría de los presentes tenían una insignia de guerrero. Sin embargo, la suya su madre la había puesto en un lugar especial, por lo que se olvidó de traerla con él. El prota se presentó con el guardia que estaba recibiendo a los novatos. Ahora bien, Lu Chen había sido apadrinado por el presidente de la Asociación de Artes Marciales de su ciudad, por lo que la mayoría de estudiantes ahí comenzaron a burlarse de él, pues creían que era una persona que no valía la pena si traía una recomendación. Aún así, fue aceptado y lo guiaron a su primer prueba. La tarea era simple, solo llegar al extremo del pasillo y salir por la puerta de salida. Si tenían éxito habrían pasado la prueba de entrada al campamento, pero si fracasaban volverían a casa. Todos estaban nerviosos pues no sabían cómo sería la prueba. Por su parte el prota estaba tranquilo. Momentos después la prueba inició y todos cayeron a un callejón subterráneo. Ahí el prota se dio cuenta que había algo que impediría que ellos llegaran al otro lado. Uno de los compañeros estudiantes en un tono arrogante dijo que no era nada especial la prueba, pues solo era aburrida. Él comenzó a reunir a los más fuertes de su ciudad y a los más débiles les dijo que no dijeran que pertenecían a ese lugar, pues solo eran la vergüenza. Por su parte, el prota no era de esa ciudad a la que ellos pertenecían, por lo que fue excluido del grupo y por si no fuera poco, el hombre intentó lanzarlo como carnada. Lu Chen solo se rió y le dijo algo que le caló el orgullo, pues las fieras siempre preferían ir solas mientras que las ovejas se agrupan en manadas. Este comentario fue muy hiriente para el tipo, que comenzó a reclamarle ya que había tenido los tanates para decirle que era un simple borrego. De repente, un montón de esferas giratorias comenzaron a llegar al pasillo. Al parecer eran marionetas mecánicas que en cuanto aterrizaron se transformaron en unos robots gigantes. Todos los demás se asustaron pues las marionetas tenían un poder increíblemente fuerte para ellos. Por su parte, el prota comenzó la lucha con una de ellas. Aunque los otros compañeros pensaron que solo sería carne de cañón, se quedaron callados cuando vieron que pudo detener el gran puño de la marioneta.
El prota no solo detuvo el puñetazo de la máquina, sino que las destruyó completamente. Esto dejó estupefactos a los compañeros, pues consideraban que el prota ya no era humano, sino un monstruo con piel humana. El compañero arrogante de momentos atrás comenzó a reírse como loco, pues pensó que había sido engañado por las máquinas, pues solo eran un montón de chatarras débiles, pues si alguien como el prota las había derrotado, porque él no podría hacerlo. Y como todo un idiota se lanzó a golpear a una marioneta, aunque dicha máquina no se defendió. El tonto se confió mucho y le dio la espalda. Segundos después la marioneta contraatacó y le puso tremendo guamazo bien sabroso. Con esa demostración entendieron que no eran simples marionetas mecánicas de segundo nivel, sino que su nivel era más avanzado, por lo que debían irse con cuidado. El prota por su parte seguía caminando como sin nada y repartiendo guamazos a diestra y siniestra, pues las pequeñas máquinas solo eran como espuma ante sus puños. El responsable de dichas máquinas estaba eufórico, pues no entendía por qué la mayoría de ellas no respondían al llamado de su control, por lo que al final entendió que habían sido destruidas, pero se cuestionaba si los niños pudieron lograr una hazaña como esa. En ese preciso momento, el prota hizo su aparición y se lanzó de lleno a golpear al pobre guardia, que no supo ni qué hacer y solo recibió el encontronazo. En la sala de control, la teniente coronel Don Kingsue estaba revisando el progreso de la prueba, pero ante sus ojos no había una persona a la que ella pudiera considerar digna, aunque ya estaba observando a la candidata más viable para la capacitación principal en el campamento. De repente, ambos instructores se percataron que había una anormalidad en una de las salas de la prueba, por lo que comenzaron a revisar. En la sala 7, la niña que estaba siendo observada por los instructores estaba teniendo una batalla con las marionetas mecánicas, aunque le estaba costando trabajo romperlas, no estaba en problemas. Por otro lado, la chica se dio cuenta que en una sala no lejos de ahí había una pelea. Ella intentó observar con su ki, pero lamentablemente fue interrumpida por la presión del prota, por lo que terminó muy asustada. Los instructores llegaron a la puerta de la sala y se dieron cuenta que el prota había finalizado la tarea, pero traía a un guardia arrastrando. La instructora le dijo que se presentara, pues no tenía información de él. El prota le dijo que era de la ciudad de Baige y su nombre era Luchen. La instructora trató de poner a prueba al prota con su habilidad, pero no obtuvo ningún resultado, por lo que no le quedó de otra que felicitarlo por aprobar la evaluación de ingreso al campamento. Después de que Luchen se fuera, la instructora dijo que el chico estaba muy loco, ya que, al ver la repetición de su prueba, pudo observar que las marionetas mecánicas de nivel 2 eran juguetitos en sus manos. Incluso intentó usar su poder mental para investigarlo, pero no hubo reacción por parte de él, por lo cual fue considerado como una promesa principal para el campamento de entrenamiento. Ahora bien, el prota se dio cuenta de que la instructora utilizó su poder mental en él. Por su parte, él trató de esconder su poder rápidamente, pues la habilidad mental de la instructora era por lo menos 5 veces más grande que la suya. Después de la prueba, el prota fue llevado a la cafetería para que cenara algo, aunque digo cenar, la verdad fue atragantarse, pues se acabó una mesa completa de comida. Mientras comía, el prota fue visitado por una chica de su ciudad. El nombre de la señorita era Yang Yuan y se habían conocido cuando fue a hacer el examen a la Asociación de Artes Marciales. El prota, un poco glotón, le dijo que no le daría de su comida. La chica, un poco sacada de onda, le dijo que no la necesitaba, pues solo quería platicar con él. La chica le comentó que ella había venido como una representante de la ciudad de Baige. El prota la interrumpió y le dijo que el director le había dicho que no habría nadie más. Ella le comentó que siempre habían venido más personas, solo que no todos pasaban la prueba del campamento, por lo que solo se regresaban a su pueblo sin decir nada. El prota cambió de tema y le preguntó cómo funcionaban los puntos integrales. Ella le contestó que los puntos integrales eran una especie de moneda que se utilizaba en el campamento. Esos puntos se utilizaban para usar algún equipo de entrenamiento, hacer preguntas a algún instructor, obtener medicinas e incluso alojamiento. Además de conseguir carne de bestia que es exclusiva del ejército. Lo interesante era que solo 3 personas en todo el campamento tenían estos puntos, y ellos obtuvieron esos puntos al aprobar las pruebas y evaluaciones. El primer estudiante era Cao Yong, un guerrero de segundo nivel con la habilidad sobrenatural de piel de piedra de la ciudad de Yanglin. El segundo era Men Jinge, un guerrero talentoso de segundo nivel de la ciudad de Donggang. Su talento estaba orientado a velocidad. Y la última, pero no menos importante, era Xia Lin, una maestra mental. Al parecer ella era un espécimen raro, pues tanto su habilidad como su potencial eran demasiado fuertes. La chica Xia Lin se percató que alguien estaba hablando de ella y regresó a mirar, pero se llevó tremendo susto al ver que era el protagonista, ya que tenía un trauma con él desde la prueba y se apresuró a alejarse. La otra chica continuó con su historia, pues agregó que además de los 3 que había mencionado anteriormente, había una cuarta persona, pero según ella solo era un rumor o de plano una exageración, ya que dicho ser tenía una fuerza aterradora, capaz de vencer a la mayoría de las marionetas de segundo nivel con las manos vacías.
Además de que dicho ser era extremadamente impulsivo y tenía un comportamiento muy errático. Además, diversos rumores se propagaban diciendo que incluso había agredido brutalmente a un oficial del examen, por lo que lo dejó hospitalizado. Por lo tanto, el tipo era un loco de mente. El prota escupió el agua que se estaba tomando, pues no creía que todo eso se decía de él. Sin embargo, antes de que él pudiera decir algo, unos oficiales llegaron para comunicarle que había dañado 18 marionetas mecánicas y que había dejado inconsciente a un instructor. Además tenían algunas preguntas que hacerle, por lo que debía cooperar con ellos y acompañarlos. Todos en la sala quedaron boquiabiertos, pues no creían que todos los rumores fueran verdad y que estuvieran conviviendo con el monstruo invencible. Por su parte el prota le dijo que no se había llenado aún, por lo que pidió permiso para llevar una porción extra de comida. Los oficiales aceptaron y el prota se despidió de su compañera, quien todavía estaba pasmada por la realidad. Después de que el prota se fuera, la chica no sabía qué decir o qué hacer, pues prácticamente le había gritado a su cara todas las tonterías sin fundamento que había escuchado. El prota llegó con la instructora, quien estaba entusiasmada por sus habilidades, pues todavía no creía que pudiera vencer a todas las marionetas con solo unos movimientos. Sin embargo, le recalcó que cada máquina costaba más de 10 millones de yuanes, además de que ninguna de las que dañó podía repararse. Pero después de haber tenido una discusión, habían decidido no tomar medidas legales en su contra. Esto alivió al prota, pues su familia no se podía permitir pagar algunos millones de yuanes. Momentos después, el otro instructor llegó con 3 de los participantes que habían pasado la prueba. Todos intercambiaron mirada, pero solo uno se asustó al ver al prota. La instructora felicitó a todos por haber pasado la prueba y procedió a entregarles sus tarjetas correspondientes. En ellas podrían acumular puntos suficientes para usarlos. Además les informó que cuanto más fuerte sea el usuario, más recursos podría obtener. Esta tarjeta era de 100 puntos, que todos alegremente aceptaron, excepto el prota, que su tarjeta era de color blanco, y en ella solo había algunas indicaciones. Una de ellas era la comida de carne de bestia exótica, la cual requería 5 puntos. Para utilizar la sala de práctica se necesitaban 10 puntos por una hora. Además, para recibir guía de algún instructor se requerían 30 puntos, mientras que para recibir guía de algún instructor en jefe se requerían mínimo 100 puntos. El prota solo le dio importancia a la carne de bestia. Por otro lado, uno de los instructores le dijo que la tarjeta que tenía en sus manos era de 1000 puntos. Al escuchar eso, todos los demás estudiantes se sorprendieron porque había una gran diferencia entre sus tarjetas. Sin embargo, solo una persona se molestó y fue de inmediato a molestar al prota. El tipo enorme solo creía que los comentarios del prota eran rumores infundados, por lo que probablemente hubiera sobornado a compañeros y maestros para que le siguieran el juego. Y mientras decía esto se fue activando su habilidad piel de piedra, pues aclaró que en el campamento de entrenamiento solo los más fuertes tenían recursos vastos, por lo que ahora le quitaría su tarjeta. Uno de los instructores intentó calmar al tipo grande, pero fue detenido por la instructora en jefe, ya que quería observar las habilidades del prota. Por lo tanto, más tardó el tipo grande en quitarse la ropa, que el prota en golpearlo con un solo dedo. El impacto fue tan grande que dejó un agujero enorme en la pared, mientras que el tipo estaba inconsciente. Después de acabar con el hombre, el prota se retiró a su habitación, pues necesitaba dormir un poco, pero todos en la sala se quedaron de a 6 cuando escucharon que se iba a dormir, pues pensaban que se iría a entrenar o algo así. La instructora en jefe no creyó en las palabras de Lu Chen, por lo que decidió seguirlo con la cámara de seguridad para solo corroborar que realmente se había ido a su habitación. La instructora dijo que tenía grandes expectativas en el prota, pues lo consideraba como una piedra de afilar, pues sería excelente para estimular el crecimiento rápido de los demás. En el pasado ya se había visto un genio que dejó a todos atrás y se convirtió en el indiscutible rey del lugar. Sin embargo, aunque el genio tuviera fuerza, realmente no tenía poder, pues aquellos que solo dependían de la fuerza bruta nunca duraban mucho tiempo, por lo que pensaba que también el prota pasaría por lo mismo, pues sería una estrella que brillaba muchísimo, pero con el tiempo se apagaría. El prota por su parte regresó al mundo de los sueños para seguir desviviendo zombies. Después de acabar con uno le absorbió toda su experiencia, así como sus habilidades marciales y su experiencia de combate. El prota consideró que las habilidades de artes marciales y la experiencia en combate eran riquezas en el mundo de los sueños, por lo que actualmente estaba parado sobre los hombros de innumerables personas, y este se había vuelto su camino marcial, un camino que lo llevaría a ser el guerrero marcial más completo y sin defectos. Pero para lograr dicha hazaña necesitaba aumentar su fuerza mental, pues sin ella no podría vencer a ninguno de los zombies más fuertes, por lo que decidió en ese momento entrenar su fuerza mental. Para ello se sumergió en su mente e hizo un rompimiento que lo ayudó a avanzar en su fuerza mental.
El prota regresó a la base donde estaba el artefacto con la inteligencia artificial y le volvió a pedir su perfil. En ese nuevo cambio del futuro se enteró que había llegado a Gran Maestro de 7º nivel, por lo que decidió mejorar su evaluación y sus permisos con el sistema. Con su rango de Gran Maestro el prota alcanzó el nivel de acceso de 3 estrellas, para así poder hacer búsquedas avanzadas de técnicas. En los resultados de búsqueda del sistema se encontró con una técnica un tanto peculiar, la cual era el Sutra del Rey de los Infiernos iluminado por la deidad. Esta era una técnica de artes marciales creada por Duan Yifeng, un experto muy poderoso de la Liga de Artes Marciales. Por lo tanto, esta técnica había sido incluida en el plan de la Semilla de Fuego y por ende la técnica era completa. El prota se sorprendió mucho por encontrar esta técnica, ya que era magnífica pues no estaba incluida en la lista de habilidades, ya que era una técnica especialmente diseñada para los maestros espirituales. Ahora bien, la esencia de dicha técnica era utilizar la energía espiritual para construir otro cuerpo, dentro del cuerpo del guerrero marcial. Al final, el objetivo fundamental de la técnica era aumentar todo aspecto de sí misma sin dejar un solo ángulo sin cubrir. En el primer nivel tendría que utilizar el poder mental para fortalecer los órganos del cuerpo y así lograr el aumento de ki. Después de conocer todo acerca de esta técnica, el prota consideró que la persona que la había creado era alguien excepcional muy difícil de encontrar en toda una civilización entera, por lo que no olvidaría el nombre de Duan Yifeng. Sin embargo, por muy excepcional que fuera la persona, aún así no pudo detener la destrucción de la civilización humana, por lo que tenía mucho trabajo que hacer y un largo camino que recorrer. Un mes pasó y todos los novatos habían aumentado su poder en el campamento. La instructora en jefe estaba muy satisfecha con el progreso de su discípula. La chica le dio las gracias por su guía, aun si la instructora le dijo que había notado algo en ella y era que al parecer había una gran brecha en su fortaleza mental. La chica se asustó pues sabía bien a lo que se refería, ya que ella había tenido un trauma psicológico al inicio del campamento, y sí, el culpable era el prota, por lo que preguntó si había una solución para este problema. La instructora le respondió tan atentamente y le dijo que, para solucionar ese problema tendría que buscar a la persona y vencerla o desvivirla. Obviamente esto asustó a la pequeña chica, pues no podía hacer ni la una ni la otra. Aun cuando había escuchado que el prota había estado en un estado de decadencia últimamente ya que su poder se había estancado, por lo que pensó que tal vez tendría una oportunidad, pobrecita. Ahora bien, la instructora dejó a su discípula y se retiró. En el camino se encontró con un colega quien le dijo que el prota solo seguía durmiendo y comiendo a la vez, pues era lo mismo todos los días. Esto decepcionó un poco a la instructora, pero no podía hacer nada, por lo que le dijo a su colega que se enfocara en entrenar a sus discípulos o de lo contrario su alumna terminaría ganándoles a todos. Una de las conocidas de Lu Chen estaba haciendo limpieza, ya que los pobres como ellos que no habían tenido la suerte o la habilidad de conseguir puntos extras, tenían que apretarse el cinturón y pasar hambre algunas veces para ahorrar algunos puntos. Ahora bien, una de sus compañeras le preguntó por el amigo de su ciudad. La chica contestó que no sabía nada de él. La compañera por su parte le dijo que el prota fue un arrogante cuando llegó al campamento, pero que al otro día se volvió un perezoso, ya que nunca volvió a salir de su habitación, por lo que suponía que su habilidad ya había sido alcanzada por otros novatos, por lo que ahora nadie le tendría miedo. Sin embargo, Yuan, la amiga del prota, consideró que Lu Chen no era esa clase de persona, por lo que decidió cortar con la plática para no pelearse con ella. En ese momento, otros compañeros mencionaron que uno de los novatos había entrado a la cámara de gravedad aumentada. Lo curioso era que estaba intentando soportar 4 veces la gravedad normal, por lo que todos corrieron a ver si lo podía lograr. 4 minutos y medio pasaron, pero esto fue lo que pudo aguantar el novato. Sin embargo, estaba muy sobrado pues pensaba que era muy superior a los demás. Y no faltaron los lambiscones que le subían los humos al tipo, pues le decían que estaba avanzando muy rápidamente, por lo que pronto podría llegar al rango de guerrero de 3er nivel y para ese momento no habría nadie en el campamento que fuera su rival. Ahora bien, aunque el tipo estaba siendo presumido, sabía muy bien que había otro monstruo escondido en el campamento, por lo que preguntó si el prota seguía haciendo lo mismo. El compañero le dijo que sí, pues solo dormía y comía. Esto alivió al hombrecito ya que, a decir de él mismo, al principio se sentía inferior al prota. Sin embargo, no importaba cuán lenta fuera la tortuga pues siempre podría alcanzar al conejo dormido. Este gusto no le duró mucho tiempo ya que el prota llegó a la sala en ese preciso momento y entró directamente a la sala de gravedad. Lu Chen contrató 3 horas en la sala de gravedad y comentó que era buen momento para probar el crecimiento de su fuerza actual. Esto fue criticado por el tipo arrogante y le dijo que no bromeara con ese tipo de cosas, pues él solo se la había pasado dormido durante mucho tiempo y ahora quería impresionar a la gente. Esto le importó muy poco a Lu Chen y comenzó con su prueba. Todos los compañeros que estaban ahí presentes argumentaron que el prota era muy arrogante. Sin embargo, se callaron cuando vieron al prota hacer movimientos y posturas de peleas en la sala.
además de que cada movimiento que hacía era muy rápido. Esto generó que los rumores se esparcieran por toda la sala y la mayoría de personas vinieran a ver el suceso. Por su parte, el prota consideraba que la gravedad era muy baja, por lo que decidió aumentarla. La gravedad aumentada 4 veces hizo que el cuerpo de Luchen se sintiera un poco pesado, pero para él esto fue perfecto ya que comenzó a ejercitarse. Los estudiantes de afuera no podían creer lo que estaban viendo e incluso la chica que tenía un trauma con el prota se sorprendió de verlo así. Por otro lado, el hombrecito que se sentía superior momentos atrás, estaba llorando por envidia, pues no podía entender cómo alguien que estuvo dormido durante mucho tiempo tuviera mejor fuerza que él, que había estado entrenando y esforzándose todo este tiempo. De regreso con el prota, este no se sentía a gusto con la gravedad a 4 veces, por lo que decidió aumentarla a 5. Este cambio de gravedad le ayudó para probar la respiración terrestre, que había aprendido anteriormente en el mundo de los sueños. Y como vuelvo a repetir, el que el prota saliera de su habitación y entrara a la cámara de gravedad fue todo un suceso, ya que la mayoría de los internos vinieron a ver el desarrollo del monstruo. Aun cuando ya creían que todo lo que habían visto era extraordinario, el prota los volvió a sorprender, pues volvió a considerar que la gravedad de 5 veces era buena, no se ajustaba a él, ya que necesitaba más presión. Ahora pasamos con la instructora en jefe. Ella estaba hablando con otro de los instructores y le decía que había muchísimos alumnos que estaban desertando del entrenamiento. Su colega le dijo que la mayoría de los que se fueron eran niños mimados y consentidos en casa, orgullos para sus familias. Sin embargo, al entrar al campamento todo eso quedaba atrás y los que no aguantaban la presión terminaban por desertar. Mientras platicaban, el instructor se dio cuenta de que algo andaba mal en la sala de gravedad, pues el prota ya estaba con 8 veces la gravedad normal. La instructora se sorprendió tanto que rompió un vaso con limonada que tenía en su mano. La presión que emitía el prota hizo que la instructora pensara que era la persona que ella había estado buscando durante mucho tiempo. Por otra parte, aunque el prota estaba con 8 veces la gravedad, la verdad era que su cuerpo no lo estaba soportando como se creía, pues ya estaba en su límite. Sin embargo, decidió probar una nueva técnica, la cual era el Sutra del Rey del Inframundo que ilumina a los dioses. Ya con esta nueva técnica, su cuerpo logró soportar la gravedad, por lo que decidió ver hasta dónde llegaba su verdadero límite. Para ello aumentó la gravedad a 10 veces. Esto generó que incluso la gravedad traspasara los cristales e incluso que se agrietaran. Por lo tanto, afectó a todos los que estaban afuera de la sala y comenzaran a sentir pesadez en su cuerpo. Ahora bien, aunque el prota activó su nueva técnica, el Sutra del Rey del Inframundo, la realidad es que no aguantó dicha presión, pues ese nivel de gravedad era otra cosa muy grande, por lo que aceptó que simplemente no podía soportarlo ya que no estaba dentro de sus capacidades. Sin embargo, con una fuerte fuerza de voluntad y con la actitud de que necesitaba cambiar el futuro y revertir el desolado desenlace que le esperaba a la humanidad, logró sobreponerse y pudo superar los límites para renacer como una nueva persona totalmente diferente. Después de superar la prueba de la gravedad aumentada 10 veces, los compañeros del prota lo miraban con ojos diferentes. Las chicas por su parte se sonrojaban solo con verlo. Ahora bien, Luchen fue recompensado por haber batido un récord con 4.335 puntos. La cantidad de puntos asombró a todos los presentes, ya que algunos solo soñaban con esa cantidad de puntos. El prota, al ya tener su recompensa, decidió irse. Sus compañeros solo lo vieron y lo admiraron por la fuerza monstruosa que tenía. En otra sala, vemos que otro de los novatos más destacados estaba haciendo una prueba de agilidad. Aunque el tipo era bueno, su porcentaje no era tan sorprendente. Aún así, seguía siendo uno de los estudiantes más destacados, pues superaba al 52% de sus compañeros en agilidad. Esto lo hacía un poco creído y arrogante. Cuando salió de la sala, se dio cuenta de que un grupo de estudiantes estaban mirando la habitación de enfrente y que incluso los instructores estaban ahí, por lo que se preguntó qué era lo que estaba pasando. Uno de los compañeros le dijo que estaban presenciando las habilidades del prota. Él por su parte, de forma arrogante, dijo que Luchen solo podía dormir, pues era lo único que había estado haciendo. Todo cambió cuando observó al prota hacer la prueba de agilidad y que todos los rayos se habían activado a máxima potencia. Cuando la prueba comenzó, el prota se desplazó entre los rayos como si estuviera caminando tranquilo y sereno. Esto volvió loco al chico que lo observaba, pues comenzó a gritar que eso no debía ser posible. Sin embargo, uno de los compañeros le dijo que eso no era lo sorprendente, ya que minutos antes había roto el récord en la sala de gravedad aumentada a 10 veces. Esto fue un tremendo golpe para el hombrecito, por lo que entendió que a veces la realidad golpeaba muy duro. Los instructores observaban detenidamente el comportamiento del prota al estar haciendo la prueba. La instructora en jefe pensó que las técnicas del estudiante no eran simples como aparentaban, pues podía intuir que esas técnicas las había aprendido con mucho tiempo atrás. Sin embargo, esto no era posible. Aún así, ella quería averiguar la verdad sobre ese inmenso poder. Después de terminar la segunda fase en la prueba de agilidad,
el prota continuó con la tercera. Todos creían que esta era una fase muy difícil de pasar, pero para Lucen fue algo normal. Al principio el prota estuvo relajado y tranquilo un momento, ya que después la prueba se fue haciendo un poco más complicada, por lo que tuvo que aumentar su poder y velocidad. Al hacerlo, los estudiantes pensaron que el prota había desaparecido. Sin embargo, sus ojos no podían seguir sus movimientos, por lo que al final su destreza corporal nivel 3 se había completado al 100%. Los logros del prota eran muy grandes. En solo un día había mostrado todo su potencial, comenzando con la gravedad aumentada 10 veces y la tercera etapa en la sala de agilidad, pero contrario a lo que creían los demás, Lu Chen consideraba que su capacidad no estaba al 100%, por lo cual había decidido seguir con la cuarta etapa de agilidad. Esto dejó atónitos a todos los presentes e incluso a los instructores. Uno de ellos dijo que apenas había comenzado la cuarta etapa para él, por lo que consideraba imposible que el prota lograra hacer algo más sorprendente. Y como todos pronosticaban, la cuarta etapa en serio era algo más que complicado, pues los rayos hacían combinaciones poco predecibles. Aún así, a los pocos minutos logró alcanzar el 30% de finalización de la prueba. Hasta este punto, Lu Chen ya había alcanzado su capacidad máxima. Sin embargo, decidió explorar y explotar su poder psíquico. Al principio tuvo la sensación de que el tiempo se había prolongado, ya que era una manifestación de un cambio cualitativo en la energía mental, por lo que consideraba que formalmente ya había entrado en la categoría de psíquico de nivel 3. Esto fue presenciado por la instructora en jefe, quien se dio cuenta del nuevo poder del prota, además de que la pared que contenía la sala fue rota por el tremendo desprendimiento del mismo. Para entender mejor la calidad de poder de Lu Chen, la instructora comenzó a liberar su poder psíquico y decidió arremeter contra él. El prota por su parte se dio cuenta de las intenciones y bloqueó el ataque. Esto le provocó daños a la instructora. Sin embargo, ella dijo que ya era un maestro mental y su poder no era inferior al de ella, e incluso podía afirmar que era mayor. Por otro lado, aunque el prota no le molestaba que lo observaran, no le gustó que interfirieran, por lo cual decidió parar, pues también ya había llegado a su límite. Con esto la calificación final fue que el prota había finalizado solo el 56% de la práctica, además de que superaba al 97% de sus compañeros. Esto generó que todos los compañeros en la sala se sorprendieran bastante por lo insignificantes que eran a los ojos de él. Con la práctica finalizada, la instructora en jefe le dio su felicitación por haber roto el récord histórico de la sala de gravedad, además de dejar un nuevo récord en la sala de agilidad. Por lo que le preguntaba qué haría a continuación, el prota le dijo que no se movería a ningún lado, pues ya era la hora de comer, por lo que iría a la cafetería. Tiempo después, Lu Chen fue llamado a las oficinas de los instructores. El llamado fue para hacerle una simple prueba de fuerza. Ellos le recordaron que la prueba de fuerza se debía hacer constantemente y dejaban una aguja en su habitación. Él por su parte le dijo que no es que no quisiera hacerlo, sino que la aguja no podía entrar a su cuerpo. Para ello, la instructora sacó una aguja especial diseñada exclusivamente para guerreros de quinto nivel. El valor de la medición en sangre fue de 24.65, además de que era un guerrero de nivel 3, por lo que lo convertía en el primero más joven del cual se tuviera conocimiento. En la prueba de combate volvió a utilizar una máquina que se asemejaba a un torso humano. Él preparó toda su fuerza y golpeó de lleno a la máquina. En resultado fue un índice de poder de 271.920. El resultado final era que el prota era un guerrero de tercer nivel con poder de combate de un guerrero de casi quinto nivel. Uno de los instructores lo consideró un monstruo, por lo que le dijo que ya con esos resultados se había graduado con honores del campamento de entrenamiento, por lo que a partir de ese momento podía hacer lo que quisiera. Sin embargo, tenía que entregar un informe para que la Asociación de Guerreros registrara su nuevo nivel. Cuando el prota se disponía a irse, la instructora lo detuvo y le dijo que aún había una prueba más. La mujer sacó un cristal de energía. Dicho mineral era único en su tipo y había sido descubierto hace más de 100 años. Ahora bien, este mineral cristalino tenía una gran afinidad con la energía espiritual, por lo que había sido desarrollado en una herramienta especializada para medir la intensidad de la energía mental de los psíquicos. Por lo que solo tenía que tocarlo y enviar un poco de su energía mental para poder medir su energía. El prota aceptó y decidió hacer lo que le pedían. El resultado de la prueba fue que la fuerza mental del prota era de 113.561 y su pureza mental de 20.3. Esto fue muy increíble para la instructora, quien dijo que la fuerza mental era el doble de su fuerza mental de ella. La instructora pensó que a los 18 años que tenía el prota su nivel de habilidad era simplemente exagerado, por lo que el término genio ya no era suficiente para describirlo y solo podía usar impresionante. Sin embargo, también consideró que ese tipo de fuerza no fue alguna casualidad el haberla obtenido, por lo que le preguntó al prota si tenía algún maestro oculto. Lu Chen mintió para protegerse y le dijo que afirmativamente tenía un maestro que le había estado enseñando un método único para cultivar la energía mental. La mujer, al escuchar eso, se sintió liberada,
pues no podía pensar que el niño hubiera llegado hasta aquí solo con su talento, ya que sería algo difícil de aceptar para cualquiera. Lo que más sorprendió a los instructores fue que el tiempo que llevaba entrenando el prota era de menos de 3 meses. Ante esto, la instructora le dijo que eso era algo muy sorprendente, ya que, incluso después de varias décadas en la Asociación de Maestros Mentales, sería difícil encontrar a alguien parecido a él, un verdadero prodigio. Por lo tanto, la mujer aprovechó para hacerle la invitación de que se uniera a la asociación de la que ella era parte, ya que solo en ese lugar le podían proporcionar los recursos adecuados para su entrenamiento, por lo que procedió a darle su propia insignia para que la llevara con él cuando tuviera la oportunidad, pues con solo mostrarla se le brindaría la ayuda correspondiente. Por otro lado, otra de las recompensas fue la cantidad humilde de 5 millones de yuanes. Esto dejó sin habla al prota, pues no creía que le dieran tanto dinero. Para los instructores esta fue una cantidad pequeña, ya que su presupuesto militar era ajustado. Y por si fuera poco, la mayoría del presupuesto se gastaba en comida para los estudiantes, pues solo en el prota se gastaron como 7 u 8 millones. El prota, al saber que había estado comiendo carne muy buena, se sorprendió tanto y al mismo tiempo se entristeció porque ya no podría disfrutar de ella nunca más. Por otro lado, la instructora le dijo que, aunque la cantidad de dinero que le había dado era escasa, era suficiente para demostrar su buena voluntad en el Distrito Militar del Este. Lu Chen comprendió que era una forma de reclutarlo para el ejército. La instructora le dijo que esto era inevitable, pues al ser un prodigio en las artes marciales, tarde o temprano se encontraría en el campo de batalla combatiendo a los enemigos y a los monstruos. Esto lo decía porque un guerrero marcial ordinario no se podía convertir en un guerrero marcial santo estando en la zona segura, ya que el gobierno y la alianza marcial brindaban un buen apoyo y privilegios a los practicantes de artes marciales, pero no solo era para que los disfrutaran sin más, pues de cierto modo tenían que desquitarlo. Para convencerlo completamente, uno de los instructores le dijo que no se preocupara, ya que si él elegía el Distrito del Este no se arrepentiría, pues en ese batallón había mujeres lindas con grandes atributos. Esto no fue del agrado para la instructora en jefe, por lo que procedió a golpear al pervertido. Ahora bien, llegado a esto, la instructora le dijo que habían decidido que el prota representara al campo de entrenamiento y participara en la selección de generales iluminados de toda la provincia del Este. Esto con el propósito de seleccionar a los verdaderos genios que poseen el potencial de convertirse en estrellas brillantes. Lu Chen se dio cuenta de que ganar en esa competición prácticamente aspiraba en línea recta al título de gran maestro. Obviamente el prota aceptó, pues entendió que había cosas inevitables y como palabras finales de los instructores le dijeron que lo podía lograr, por lo que confiaban plenamente en sus habilidades. Además, las recompensas otorgadas eran mucho más generosas que lo que podía ofrecerle el pequeño campamento de entrenamiento, por lo que era una buena opción para que participara. La competición se llevaría a cabo dentro de algunos meses, ya que comenzaría oficialmente después de que todos los campamentos de entrenamiento en las provincias hayan concluido su selección, por lo que la instructora le informaría cuando ya se acercara el momento, por lo que le recomendaba que regresara a la escuela y no se perdiera ningún examen para el ingreso a la universidad. El prota dijo que no se preocupaba por eso, por lo que merodearía un poco más en el campamento. El instructor pensó que se había quedado por la comida. Por su parte, la instructora Don comentó que era la primera vez que sentía envidia de alguien debido a su talento, pero destacó que el prota era una persona diferente, pues no estaba destinado a ser un simple mortal, por lo que estaba 100% convencida de que causaría cambios importantes y trascendentales en la era. Ahora bien, el prota se dirigió a la Asociación de Artistas Marciales de la ciudad para encontrarse con el presidente. La secretaria lo llevó a la oficina. Sin embargo, en dicho lugar se escuchaban algunas discusiones. Al parecer el presidente estaba discutiendo con un viejo con sombrero, que dicho sea de paso, este viejo al ver al prota se levantó y lo observó detenidamente. El anciano le dijo al presidente que no se enfadara, aunque él tuviera expectativas altas en algunos prodigios no se podían comparar a su linda nietecita, pues ya que incluso el prota no estaba a su nivel. El presidente, en cuanto vio al prota, se puso un poco molesto y le dijo por qué había regresado antes de que terminara el entrenamiento. Lu Chen le comentó que no había ningún problema, pues estaba ahí porque la instructora principal le pidió que entregara algo que él como presidente tenía que aprobar y firmar. El viejo tomó los documentos y le preguntó al prota si había cometido algún gran error en el campamento, pues si era así, el presidente Xiao tendría que cargar con la culpa, por lo que no tendrían que tomárselo a la ligera. Por su parte, el presidente tomó los documentos a la fuerza y revisó su contenido, solo para poner una cara estupefacta, pues el prota había alcanzado el tercer nivel de guerrero. Lu Chen le dijo que lo había logrado un mes atrás, por lo que los instructores le realizaron una prueba y la había pasado. Aunado a esto, la instructora le pidió que trajera unos documentos para certificar su capacidad como guerrero. Esto alegró el corazoncito del presidente y dijo que era su responsabilidad hacerlo, por lo que se ocuparía de firmarlos. Sin embargo, cuando estaba a punto de hacerlo, el viejo le quitó los documentos y comenzó a leerlos.
pues quería confirmar que todo lo que habían dicho fuera real. Toda la información que leyó le cayó como un balde de agua fría, pues a sus ojos eran resultados que nunca había visto, por lo que incluso insinuó que podrían ser documentos falsos sacados de algún lugar. El presidente le dijo que intentara sacar un documento falso, pero se tenía que atener a las consecuencias, pues ese tipo de documentos tenían el sello de acero militar que solo la región del este podía poner. Esto no convenció al viejo y dijo que el prota había sido eliminado rápidamente del campo. Además era imposible que él pudiera tener 270.000 de poder de combate. El prota, para no alargar la discusión, le dijo que nunca comentó que él hubiera sido eliminado del campo de entrenamiento, sino que el viejo fue el que supuso eso, y para ello le dijo al presidente que llamara a la comandante en jefe, pues ella había previsto que no creyeran en el documento y necesitaran confirmarlo en persona. El presidente dijo que le creía, pero, aún así, haría la llamada pues quería conocer a la instructora. Momentos después en la pantalla apareció la hermosa comandante. Esto dejó como un tonto al viejo, que no quería entender que el prota se había graduado del campamento. E incluso pudo observar que su nieta estaba al lado de la comandante, pero fue regañada porque no había alcanzado los objetivos que se le habían establecido, ya que se distraía mucho. Esto fue una tremenda cachetada para el viejo, por lo que ya no le hicieron caso, por lo que procedieron con lo que realmente aquejaba, que era confirmar los documentos que había llevado el prota. La instructora comentó que el prota estaría representando al campamento de entrenamiento de la provincia Dongnin en la selección de estrellas brillantes de toda la región este, pues era considerado como el talento más fuerte de dicho lugar. Esto puso de muy buen humor al presidente e incluso al viejo, que no se había ido todavía. Con lo anterior confirmado, el presidente le dijo que ya no la molestaría más. Sin embargo, la comandante le dijo que todavía no colgara, pues quería aprovechar para hablar un momento con el prota. Ella le comentó que había reunido todos los materiales necesarios para fabricar el arma parapsíquico que le había pedido, por lo que pronto le enviaría una lista detallada con los nombres y precios en forma de tabla, para que él confirmara lo que necesitaría. La última conversación sorprendió al presidente, pues no creía que el prota participara en la evaluación para convertirse en un psíquico. Luchen calmadamente le dijo que en el campamento descubrieron que tenía habilidades mentales especiales, por lo que la instructora le escribió una carta de recomendación para que pueda presentarse al examen de maestro mental. Todo lo mencionado anteriormente fue un gran peso que no pudo soportar el viejo, pues no entendía cómo alguien tan joven era tan increíblemente sobresaliente. El presidente le comentó al prota que no se preocupara, pues tendría todo listo en su momento, por lo que Luchen decidió retirarse. De camino a casa el prota iba en un taxi. Sin embargo, de repente algo sucedió, y fue que un anuncio había caído en la carretera, lo que obligó al taxista a frenar en seco. El prota salió y se dio cuenta que el letrero que estaba en la calle pertenecía a la Escuela de Artes Marciales de Hongchuan, por lo que se preguntaba qué había pasado. Ahora bien, pasamos a la Academia de Artes Marciales de Hongchuan, en la cual el maestro estaba gravemente herido. El atacante era Lin Tiesan, quien había venido para tener una práctica con el maestro de dicha escuela. El maestro le dijo que no había acordado aceptar nuevos estudiantes durante un año, por lo que debía retirarse. El hombre obviamente no hizo caso y declaró que si exhibían su letrero debían estar preparados para que sea destrozado en cualquier momento. El anciano se tragó sus palabras y se levantó. Mientras se preparaba para luchar nuevamente le dijo que había llegado 20 años atrás a la ciudad y que había construido su imperio con sus propios puños, por lo que podría hacerlo de nuevo ahora. El problema real aquí era que el tipo llamado Lin Tiesan estaba destruyendo la Academia de Artes Marciales por culpa del prota, pues la academia había estado publicitando la imagen del prota y su rango de artista marcial de nivel 2, esto provocó que varios otros negocios cerraran, pues la mayoría de discípulos venían a la Academia de Artes Marciales. Por otro lado, la señorita Nishuan trató de convencer al sujeto de que el prota no era un discípulo de su padre. Sin embargo, este no entendió y arremetió contra él, pues al sujeto lo único que le importaba era que no se metieran con sus bolsillos, por lo que ahora, él sería despiadado con ellos. La chica le dijo que sus estudiantes lo abandonaron por su propia voluntad, por lo que ahora no debía culparlos a ellos. Al sujeto poco le importó eso y les dejó en claro que había venido a destruirlos y a quitarles su reputación, pues si la academia colapsaba los estudiantes no tendrían a dónde ir, por lo que naturalmente regresarían a ellos. Nishuan le dijo que ella pelearía con él. Su padre le dijo que no lo hiciera pues no era su rival. Aún así, la chica declaró que ella lo dejaría en el suelo. Sin embargo, el hombre se lo tomó en serio y se lanzó de lleno contra ella. Por suerte su padre logró interceptar el golpe, aunque recibió muchísimo daño, pues el tipo era superior a él. Las condiciones para dejarlo libre y vivir su vida era que cerrara la Academia de Artes Marciales. Con el dolor de su corazón el hombre dijo que aceptaría, pues tenía una hija que proteger. Obviamente la chica se puso triste al saber que su padre cerraría la academia, pero ¿qué más daba? El oponente era alguien que no podían vencer.
En la culminación de las negociaciones entre el maestro de la academia y el retador, alguien comenzó a reírse en la entrada. La persona era el prota, quien dijo que si la academia no podía continuar, donde entrenaría en el futuro. Aunque no lo pareciera, la chica se puso contenta de ver a nuestro prota, pues con él apareció un rayo de esperanza para que su escuela no fuera cerrada. Inmediatamente Len Taizan se acercó al prota para decirle que no se preocupara por un lugar donde entrenar, pues le estaba dando la bienvenida a su academia. Además de que había exhibido que la academia de Hongchuan era inútil, por lo que, si aceptaba ir, él personalmente le enseñaría las técnicas secretas de su academia. Esto no convenció al prota, por lo que Len Taizan le dijo que las técnicas secretas eran métodos de entrenamiento exclusivos de su academia y una vez dominadas lo convertirían en invencible en cualquier combate. Lo único que tenía que hacer el prota era adorarlo como su maestro y definitivamente le enseñaría todo. El prota le preguntó cómo le enseñaría todo eso, ya que en ese mismo momento comenzó a ejercer presión sobre el cuerpo del tipo. Además, por su parte Len Taizan comenzó a ver a diversos monstruos que trataban de engullirlo, por lo que trató de defenderse. Sin embargo, la telequinesis del prota era más fuerte y de un solo golpe lo mandó a dormir, mientras le decía que si le quería enseñar algo tendría que hacerlo de rodillas. Lin Tiesa ni siquiera pudo poner resistencia, pues de un solo ataque fue noqueado, por lo que su gente lo tuvo que arrastrar para sacarlo del lugar, mientras huían asustados. Ahora bien, el prota le dio la mano a la chica y le preguntó si estaba bien. Ella, fascinada por él, le dijo que no había problema. Lu Chen comentó que no permitirá que la sala de artes marciales fuera cerrada, pues encontrar un lugar que esté tan cerca de su casa sería problemático. El director estaba muy agradecido con el prota, por lo que le dijo que, si necesitaba algo, que se lo dijera, pues él ayudaría a que fuera posible. Lu Chen recalcó que esa sería la primera y última vez que lo ayudaba, pues en el futuro, si se encontraban en algo similar, tendrían que hacerlo con su propia fuerza, pues debían entender que en este mundo lo único que importaba era el poder, por lo que pasó a retirarse. De regreso a casa, sus familiares ya lo esperaban para cenar. Él les comentó que había decidido ayudar a unas personas que estaban siendo molestados. Su madre se preocupó, pues pensaba que estaba herido por haberse metido en una pelea, mientras que el padre estaba orgulloso, pues ahora su hijo era un auténtico guerrero. Por su parte, la hermana estaba más preocupada por la carne que les había enviado mientras estuvo en el campamento, ya que su papá estaba mucho mejor después de haberla comido e incluso era más poderosa que los tónicos que tomaba, por lo que le preguntó si no la había robado. El prota, un poco sacado de onda, le dijo que no se preocupara por eso, pues su hermano se lo había ganado, además de que le estiró la mejilla. La madre le sirvió la super porción a su hijo mientras le decía que no se esforzara demasiado, pues su seguridad era lo primero y lo más importante. Por otro lado, el padre pensaba todo lo contrario, pues le reiteró que él lo había visto desde que era pequeño y siempre se había destacado por su espíritu excepcional en su corazón. Además, agregó que iba a ser una gran persona y aunque fallara su familia siempre sería su respaldo. Esto alegró al prota, pues se comentó para sí mismo que debía proteger estos días comunes y reconfortantes y para ello debía seguir haciéndose más fuerte, lo suficiente como para protegerlo todo. De regreso al mundo de los sueños, Lu Chen siguió derrotando zombies y absorbiendo su energía, por lo que llegó al centro de la base, lugar donde se encontraba el zombie más fuerte de todo el lugar. Aún no se tendría capaz de vencerlo, por lo que solo se infiltraría y verificaría la situación. Sin embargo, en ese preciso momento el ser más fuerte lo abordó. La energía que irradiaba el ser era tan densa y su opresión era inigualable incluso para un guerrero de sexto nivel, por lo que se dio cuenta que se estaba enfrentando a alguien en el reino del gran maestro. Sin embargo, el prota sabía que debía huir, pero pensó que no lo podría hacer para siempre, por lo que decidió enfrentar su realidad y pelear con el ser. El primer gran ataque del prota no le hizo ni cosquillas a la entidad, pues lo bloqueó fácilmente. El prota volvió a intentar otro ataque, esta vez un poco más fuerte que el anterior, y aunque la explosión fue grande igualmente no pudo tocar al zombie, pues una especie de barrera lo protegía. Esta barrera era conocida como un campo de fuerza que solo los gran maestros podían hacer. Ahora bien, Lu Chen se dio cuenta de que el zombie no tenía intención de atacarlo. Aún así decidió ya no seguir con el combate, pues no podía vencerlo en absoluto, por lo que decidió sentarse y descansar. El prota comenzó a reflexionar sobre las acciones del zombie, ya que al parecer no lo consideraba una amenaza, pues solo se defendía y no lanzaba ningún ataque, ya que si lo hubiera hecho lo más obvio era que estuviera muerto. Después de tanto pensar y considerar las posibles soluciones, decidió seguir adelante y luchar con él hasta el final, pues solo si lo vencía podría acceder a los recuerdos del gran maestro. Una ráfaga de ataques fueron lanzados hacia el zombie, pero no pudieron hacerle ningún rasguño, pues su campo de fuerza estaba activo. Aún así se dio cuenta de que el zombie había retrocedido un poco, aunque era insignificante, pensaba que definitivamente se había debilitado. Cuando estaba pensando de si atacar o retirarse se dio cuenta de que no había estado utilizando su poder mental,
pues nunca había practicado sus habilidades por lo que siempre la había utilizado como su fuerza auxiliar. El prota comenzó a condensar su poder y una vez hecho se lanzó de cabeza, el ataque funcionó, pero no era suficiente para romper la barrera, por lo que decidió utilizar su máximo y utilizó un gran ataque, uno tras otro hasta que logró romper dicho campo de fuerza. Por muy increíble que pareciera, el zombi jamás atacó. Como si pareciera que él esperaba su final, el prota lo entendió y le dio el último golpe mientras le decía que heredaría su voluntad. Y efectivamente, cuando el zombi estaba por desaparecer dijo ciertas palabras que el prota no pudo entender, mientras tenía una cara de alivio como si ya quisiera descansar. En los recuerdos del anciano, se podía ver algunos subordinados felicitándolo por su gran avance a gran maestro. Sin embargo, la situación estaba muy fea, pues todas las bases estaban cayendo unas tras otras. El anciano tuvo que despedir a su familia mientras él se quedaba en el frente para darlo todo y poder salvar a la humanidad, aunque para ello tuviera que derramar hasta su última gota de sangre. En la defensa del frente, una bestia mágica de 9º nivel descendió. El anciano comentó que con una sola mirada hizo que su corazón se estremeciera por el miedo. Aún así, su título de gran maestro no le permitía flaquear, pues debía mantener su voluntad firme y sin vacilación. El monstruo fue derrotado, pues al comprender las técnicas de combate del señor Wang Ge, había encontrado una nueva inspiración, por lo que pensaba que era posible alcanzar el nivel de gran maestro de 8º grado. Sin embargo, él estaba muriendo, por lo que sus esperanzas se estaban marchitando. El prota vivió todos los recuerdos del anciano y cuando terminó de digerirlo comenzó a reírse, mientras decía que la vida del anciano fue legendaria y llena de momentos extraordinarios. El nombre del anciano era Shizeng Nin y se especializó en el arte del puño durante toda su vida. Ahora bien, tanto sus técnicas de puño, los secretos ocultos de ese arte marcial y la experiencia en combate, todas ellas se habían fusionado en el cuerpo del prota, por lo que su dominio en las artes del puño aumentó de forma frenética y entró al reino del control. ¿Podría Lu Cheng ser capaz de evitar la destrucción de la civilización humana? ¿Será lo suficientemente fuerte para lograr sus objetivos? Solo el tiempo lo dirá. Si llegaste hasta aquí, deja un like y no olvides suscribirte. Además te invito a ver mis otros videos.